Bendiciones mil. Dios les bendiga. Soy su amigo y hermano Wilson Gedeón Rena. Acepta tu asignación. Es el tema que quiero compartir contigo que está viendo este video en esta hora. Espero que les sea de mucha edificación. ¿Cómo podemos aceptar la asignación que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos aceptar nuestra asignación? De la única manera que podemos aceptar nuestra asignación es rindiéndonos. Rindiéndonos es la única manera, la única forma que nosotros podemos aceptar nuestra asignación. ¿Por qué no aceptamos nuestra asignación? Porque nos preocupamos de cómo lo vamos a hacer. Mientras nos preocupamos de cómo vamos a hacer lo que Dios nos ha asignado, nunca lo vamos a aceptar. Porque llegaremos a la conclusión que no tenemos la capacidad de cumplir con lo asignado por Dios. En la Biblia hay muchos hombres que concluyeron que no podían cumplir con los ordenados por Dios porque no tenían la capacidad. Entre estos hombres voy a mencionar tres. Número 1, Moisés. Número 2, Jeremías. Número 3, Gedeón. Gedeón llegó a la conclusión de que él no podía cumplir con la asignación que Dios le había encomendado. No solamente Gedeón, también Moisés, también Jeremías. Ellos no aceptaron la asignación que Dios le había encomendado, porque ellos entendieron que ellos no estaban capacitados en hacer lo que Dios le había ordenado. Vemos que Moisés, Dios lo asigna para libertar al pueblo hebreo que estaba esclavizado en Egipto. Y Moisés le dice a Dios que él no sabía hablar, que no tenía la capacidad de hablar al pueblo. Y esa fue la razón por la cual Moisés al principio no aceptó la asignación. Vemos que Jeremías, Dios lo llama como profeta al pueblo de Israel en su tiempo. Y él le dice a Dios que él no podía porque él era niño y él no sabía hablar. Vemos que cuando Dios escoge a Gedeón para libertar al pueblo de Israel de los madianitas, Gedeón le dice a Dios que él era el más pequeño, el más menor, el más insignificante de su familia, y que su familia era la más pobre de sus tribus. Vemos que esos tres hombres no aceptaron su asignación porque ellos entendieron que no eran capaces de hacer lo que Dios le había comisionado. Pero los tres terminaron aceptando su asignación porque entendieron que no era con su fuerza, ni tampoco con su capacidad, sino con la fuerza de Dios y con la capacidad de Dios. Ellos terminaron aceptando
la tarea que Dios le había encomendado, porque entendieron que no era con su capacidad, entendieron que no era con su inteligencia, entendieron que no era con su fuerza, sino era con la fuerza de Dios, era con la capacidad de Dios, era con la inteligencia de Dios, era con la estrategia de Dios, y ellos terminaron aceptando esa tarea que Dios le había encomendado. Esa es la clave. Para aceptar nuestra asignación, tenemos que entender que no es con nuestra fuerza ni con nuestra capacidad, sino es con el Espíritu Santo que vamos a llevar a cabo la tarea que Dios nos ha confiado. Tenemos que entender que es el Espíritu Santo a través de nosotros es que va a hacer la obra. Hay algo que me llama mucho la atención en la historia de Sansón, y es algo que me edifica, porque yo soy un hombre llamado por Dios, llamado al ministerio, y yo entiendo por la palabra que las cosas las cosas que Dios nos ha llamado a hacer como ministro, esas cosas que Dios nos ha llamado a hacer como ministro, muchas veces no tenemos humanamente la capacidad de hacerlo, de lograr ese objetivo, de alcanzar esa meta que Dios nos ha trazado. Pero cuando yo leo la Biblia, le está hablando de la historia de Sansón, cuando yo leo la vida de Sansón, entiendo que por más grande que sea una asignación, según nosotros, que con el Espíritu Santo podemos cumplir con esa asignación. La gente se preguntaban en qué consistía la fuerza de Sansón. ¿Por qué hacían esa pregunta? Porque Sansón fue un hombre que tuvo la capacidad de arrancar la puerta de una ciudad, no la puerta de una casa, no la puerta de una marquesina, no la puerta de una tienda, la puerta de una ciudad, arrancarla con sus dos manos, subirla en el hombro y llevarla a una cima. Algo sorprendente. Y la gente preguntaban, ¿de dónde venía tanta fuerza? Porque Sansón era un hombre que mataba miles. Sansón era un hombre que mataba leones. Sansón era un hombre que hacía cosas fuera de los humanos. Y le preguntaban en qué consistía la fuerza de Sansón. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Sansón no reunía las condiciones para él lograr lo que él estaba logrando. Pero la clave es que el Espíritu Santo operaba en Sansón. Todo lo que Sansón hizo, lo hizo por la intervención del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer por mandato de Dios, solamente lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar, es con la intervención del Espíritu Santo. Mateo capítulo 13, verso 11. Mateo capítulo 13, verso 11. Perdón, Marcos capítulo 13, verso
11. Pero cuando os trajeren, nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. A veces nos preocupamos de cómo se va a hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y esa preocupación es que nos limita en que nosotros aceptemos nuestra asignación. Sí, porque la preocupación viene porque nosotros vemos que no tenemos la capacidad. Imagínese que Dios te dice a ti que tú vas a construir un templo grandísimo y usted no tiene con qué caerte muerto. Si usted comienza a mirar tu capacidad, tu economía, tu alrededor, tú vas a llegar a la conclusión de que es imposible. Y ese análisis que usted ha hecho en tu humanidad te vas a llevar a la preocupación. Sí, te vas a llevar a la preocupación y la preocupación te vas a llevar a dudar de la palabra de Dios. Te va a llevar a dudar de la promesa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos cuando los lleven a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir. No se preocupen. Lo que reciben en el momento, eso hablad, porque es el Espíritu Santo que le vas a dar de qué hablar. Todos los proyectos que Dios nos ha asignado, es con el Espíritu Santo que lo vamos a ejecutar. Sin el Espíritu Santo no tendremos ningún resultado. ¿Cuánto cuesta el proyecto que Dios te ha confiado? ¿Cuánto cuesta? No importa cuánto cuesta. El Espíritu Santo va a pagar lo que cuesta. No te preocupes de cómo se va a hacer. No te preocupes. Solamente hay que aceptarlo. Lucas capítulo 1, verso 34 al verso 38. Lucas capítulo 34 al verso 38. Nuestro Dios elige a María para que ella fuera concebida a nuestro Salvador, para que ella lo trajera al mundo. Fue escogida por Dios, como muchos de nosotros hemos sido escogidos por Dios. Y el ángel le dice a ella que ella había sido escogido y que ella iba a traer al Mesías, que ella iba a salir embarazada, que ella iba a traer al Mesías, que ella iba a ser la madre del Mesías. Y María contesta, le dice al ángel, ¿cómo será esto? Esa es la misma pregunta de muchos de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a alcanzar eso? ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo será? María también se hizo la misma pregunta. Ella le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. O sea, María está diciendo al ángel, ¿cómo yo voy a salir embarazada si yo no he tenido
tenido ninguna relación con hombre. Yo no he tenido ningún contacto con hombre. ¿Cómo yo voy a traer al Mesías? Además, yo estoy comprometido con un hombre. ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Esa es la pregunta de muchos de nosotros. ¿Cómo será eso? Yo no tengo la capacidad para hablar. ¿Cómo será esto? Porque yo no tengo la capacidad para X cosa. Si Dios te eligió para hacer algo, usted lo hará. Si Dios te escogió para un proyecto, usted va a hacer el proyecto, porque no eres tú, sino es Dios a través de ti. El ángel le dice a María en el verso 34, en el verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María se rinde a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que ella aceptó su asignación, porque ella entendió que no era ella. Ella entendió que no tenía que estar con un hombre para salir embarazada. Ella entendió que era el mismo Dios que iba a hacer lo que el mismo Dios le dijo a ella que le iba a hacer. Hasta que usted y yo no entendamos que es Dios que va a hacer la obra, no tendremos ningún resultado. Siempre estaremos en el cómo lo vamos a hacer. Ahorita le hablé de Jeremías, le hablé de Moisés, le hablé de Gedeón. Yo le dije que ellos pusieron el pero porque ellos miraron sus cualidades y llegaron a la conclusión que ellos eran incapaces de hacer lo que Dios les estaba llamando a hacer. Pero cuando ellos entienden que es Dios que iba a hacer la obra a través de ellos, ellos aceptaron su asignación. Nosotros necesitamos lo mismo. Entender que es Dios que lo va a hacer a través de nosotros. Cuando nosotros entendemos que es Dios que lo va a hacer a través de nosotros, entonces nosotros vamos a rendirnos, vamos a aceptar nuestra asignación. Sí. Como el Espíritu Santo vino sobre María para que ella pudiese traer al Salvador del mundo sin tener relación con hombre, así también para nosotros materializar lo que Dios nos ha llamado a materializar en esa tierra, el Espíritu Santo de Dios tiene que operar en nosotros. Dios te ha llamado como pastor, es con el Espíritu Santo. Dios te ha llamado como evangelista, es con el Espíritu Santo. Dios te ha llamado como profeta, es con el Espíritu Santo. Dios te ha llamado como maestro, es con el Espíritu Santo. Dios te ha llamado a poner una fundación,
es con el Espíritu Santo. Dios te ha dado el don de misericordia, el don de ayuda, y tú no tienes con qué caerte muerto. El Espíritu Santo te va a traer los recursos. Solamente acéptalo. Acepta la asignación. Aceptar la asignación es rendirte a Dios. Eso fue lo que hizo María. Rendirse a Dios. Cuando Dios escoge a Gedeón para libertar al pueblo de los madianitas, Gedeón le dice a Dios: yo no reúno las condiciones. Pero cuando Dios le hace a él entender que no era él, que iba a hacer la obra, sino Dios que iba a hacer la obra. Cuando Gedeón entendió eso, dice la palabra que el hombre que entendió que era insignificante para ser el libertador de Israel, en un abrir y cerrar de ojos, reunió 32,000 hombres. Sí, Gedeón reunió 32,000 soldados. Pues tú sabes cuándo fue que él reunió los 32,000 soldados. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Gedeón reunió 32,000 hombres. ¿A qué Dios te ha asignado? ¿A qué? ¿A qué? Posiblemente la gente que te rodean, algunos de ellos te descalifican. Pero tengo para decirte en esta hora: si Dios te eligió, no permita que nadie te descalifique. Tengo para decirte en esta hora: la gente que no cree en ti no te pueden descalificar. Ni el mismo diablo te puede calificar. Somos nosotros mismos que nos descalificamos cuando no nos rendimos a Dios. Si nos rendimos a Dios como lo hizo Moisés, si nos rendimos a Dios como lo hizo Jeremías, si nos rendimos a Dios como lo hizo Gedeón, si nos rendimos a Dios como lo hizo Sansón, como lo hizo María, vamos a tener buenos resultados. Por eso es que yo tomé la decisión ya de no descalificarme. A mí no me importa lo que la gente piense de mí, digan de mí. Ahora, una cosa que Dios me hizo entender por medio de su Espíritu, que la evidencia de que Él me ha llamado es que yo me he dado cuenta que tengo limitaciones. Es porque yo me he dado cuenta que hay gente que me descalifican, que hay gente que no cree en lo que Dios ha puesto en mí. Voy a hacer un video hablando al respecto de eso. Dios por medio de su Espíritu me ha dicho: cuando un hombre entiende que no tiene la capacidad de hacer algo que Dios lo ha llamado a hacer, es un indicio de que verdaderamente Dios ha llamado a esa persona. Y si las personas que nos rodean, algunos no descalifican, es otra señal de que verdaderamente Dios nos ha llamado. Si a usted lo descalifican, alégrate porque tú eres un asignado por Dios. Si tú tienes limitaciones, alégrate, porque eso te va a impulsar a depender de Dios para tú
cumplir con tu asignación. Si tú eres pastor, levántate. Si tú eres evangelista, levántate. Si tú eres profeta, levántate. Si tú eres maestro, levántate. Si Dios te ha llamado a levantar un orfanato, levántate. Levántate, 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 levántate. Ríndete, ríndete. Porque rendirnos a Dios significa que aceptamos el llamado. Y cuando aceptamos el llamado, es que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Hasta que María no acepta la tarea, el ángel no se fue. El ángel se fue cuando ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice la palabra que el ángel se fue. El ángel nunca se fue hasta que ella no se rinde. Vamos a rendirnos. Si Dios te ha asignado, vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos. Estamos en los últimos tiempos. Estamos ya en los últimos días. Vamos a rendirnos para que la voluntad de Dios se pueda manifestar en esa tierra. Se pueda manifestar en esa tierra. Vamos a rendirnos. La paz de Dios contigo. Si te ha gustado esta enseñanza, te animo a darme un me gusta. Y si todavía no te has suscrito al canal, también te animo a suscribirte al canal y darle a la campanita para que cuando suba los próximos contenidos, tú puedas ser uno de los primeros en recibir las notificaciones para que tú puedas ser edificado. Amados, Cristo viene. Como dice Marco Brunet en una canción que no permite, él hablando a Dios en esa canción, para que Dios no permita que su vida se vaya sin él hacer su voluntad. Es el deseo que cada uno de nosotros tenemos que tener. No dejar que nuestra vida se vaya sin antes cumplir con nuestra asignación. Tenemos que esforzarnos para poder confesar, declarar lo que declaró Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Lo que Pablo está diciendo es: yo estoy ya listo para ser sacrificado. Ninguno de nosotros podemos estar listos para morir si nosotros no hemos cumplido con nuestra asignación. Bendiciones mil.